Nicodemo, príncipe de los fariseos, visitó a Jesús de noche, y la oscuridad en que se hallaba la indica la siguiente conversación que aparece en el Evangelio de Juan. Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Hay algo extraño en la secuencia de estas palabras, especialmente al comienzo. ¿Qué es lo que Nicodemo quiere decir y qué es lo que quiere decir Jesús? Nicodemo no le ha preguntado nada a Jesús, pero se representa a Jesús respondiéndole. ¿Cuál fue su respuesta? A primera vista, es evidente que en las palabras de Nicodemo no hay nada que requiera una respuesta. La narración de esta supuesta entrevista nocturna presenta a Nicodemo diciendo a Jesús seriamente y sin la menor intención de adorarlo o adularlo, que ha visto todos sus milagros y que, por consiguiente, está convencido de que es un maestro enviado de Dios. Sabemos, dícele, que eres un maestro enviado de Dios, porque nadie puede hacer semejantes milagros, a menos que Dios esté con él. Se diría que esta afirmación es bastante razonable y que no necesita respuesta. Parece preparar el terreno para alguna pregunta, tal vez para una confesión o una solicitud de consejo. Y justamente a esta altura Jesús parece interrumpirle. ¿Qué razón puede haber para esta interrupción y qué hay en las primeras palabras de Nicodemo que merezca una respuesta? Podría suponerse que Jesús le contesta que estaba de acuerdo, que sus conclusiones eran bastante acertadas y que, en resumen, los milagros constituían una prueba de que en realidad era un maestro enviado de Dios. En cambio, Jesús le dice algo que aparentemente nada tiene que ver con el asunto.
Y es precisamente este el punto que da una calidad tan rara al episodio, como si lo dejase fuera de foco o como si forzara la unión de dos significados diferentes. La importancia que tiene todo el episodio estriba justamente en este hecho. El punto de vista de Nicodemo y el de Jesús chocan abiertamente al comienzo mismo y en dos breves sentencias, para destacar la extraordinaria diferencia que hay entre ambos. Como todas las cosas de los evangelios, este episodio parece poner a prueba la comprensión de quien lo lee. En los primeros versículos las palabras se deslizan suavemente, pero los significados son del todo opuestos entre sí. Y esto se destaca con más claridad en el resto del episodio, ahí donde se presenta a Nicodemo como a un ser que no entiende una sola palabra de lo que dice Jesús. ¿Cuál es el punto de vista de Nicodemo? Es un punto de vista que se apoya en los sentidos. Nicodemo comienza a hablar de lo que ha visto con los ojos físicos, y se puede suponer que quisiera cimentar su creencia en la enseñanza de Cristo partiendo desde esa base. Ha visto señales y milagros, y esta prueba de los sentidos determina su creencia en el Cristo. No parte de nada visto internamente, sino de lo visto por fuera. Jesús lo corrige. Nicodemo ni siquiera ha hecho una pregunta, sino que comienza a hablar de un modo enteramente equivocado. Y este error es lo que Jesús capta. No le dice directamente que su enfoque está errado, sino lo implica en su respuesta. No le dice cuán inútil es comenzar por las pruebas visibles de Dios, sino que le da a entender que toda esa cuestión concierne al hombre. De cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver a Dios. Es decir, Jesús informa a Nicodemo que tan solo un nuevo hombre, otra clase de hombre, puede saber algo acerca de Dios. Pero Nicodemo, que busca pruebas externas de las manifestaciones de Dios y que está impresionado por los milagros, no puede captar lo que se le da a entender. Cree que todo estriba en hallar pruebas externas de la existencia de Dios, o que se manifiesta por estas o aquellas personas. Y, muy sinceramente, quiere comenzar desde estas pruebas vistas y externas. De modo que, habiendo visto milagros, consideró que Cristo tenía que ser una persona extraordinaria y, por cierto, divina. Todos tienden naturalmente a pensar de esta manera y parten desde este punto. Consideran que lo visto es una prueba concluyente porque la mente o el entendimiento se desarrolla primero por su contacto con los objetos de los sentidos. Naturalmente, se apoya en el mundo visible. La fe de Nicodemo parte de lo sensual, de lo externo, y Jesús le enseña que esto no puede ser. Lo que corresponde a los sentidos y lo que los sentidos pueden verificar es un punto de partida errado. Si una persona es capaz de someterse a un desarrollo interior, a una transformación individual cuyo término técnico es el renacimiento, resulta evidente que lo que Jesús quiere decir es que no puede empezar con las pruebas vistas o visibles. O sea que no comienza en la vida, de modo que, sea lo que fuere lo que imaginamos que es el renacimiento, lo cierto es que ya podemos entender una cosa, que puede comenzar únicamente con algo interno, con algo que el hombre ve en sí mismo, con algo que se entiende y se comprende interiormente, y que no puede empezar con la adoración de cosas alguna afuera de la persona. Tampoco puede comenzar partiendo de la convicción lograda mediante las pruebas externas, como los milagros, ni cosa alguna que pertenezca a la vida exterior. En resumen, no puede iniciar con nada de lo que proviene de afuera, a través de los 5 sentidos. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo?, pregunta Nicodemo. ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo toma la idea del renacimiento al pie de la letra, en términos de los sentidos. Para él,
Nacer de nuevo tiene que significar un nuevo nacimiento físico, entrar físicamente otra vez en el vientre de su madre y volver a salir al mundo, comenzar la vida de nuevo como un niño. Pero esta idea, la de empezar de nuevo, de nacer físicamente de nuevo y de la misma madre, siempre ha existido históricamente en la humanidad. La repetición de la misma vida, la idea de que todo se repite, la idea del tiempo curvo y como un círculo que siempre vuelve al mismo punto, donde todo recurre como fue antes, ha existido como una idea muy precisa y son muchos los autores que se han referido a ella en el pasado y también muchas las personas que han creído en ella, pero esta no es la idea de la reencarnación. Por consiguiente, Juan quizás haya tenido cierta intuición al poner en boca de Nicodemo el comentario: ¿puede el hombre entrar otra vez en el vientre de su madre? Hasta es posible que haya introducido a propósito en esta parte la idea de la resurrección literal, la idea de la recurrencia literal, pues los evangelios no han sido escritos desde el punto de vista de lo que ocurrió, no han sido escritos en el estrecho sentido histórico. Todo lo escrito en los evangelios tiene la finalidad de transmitir un significado o ilustrarlo, ya sea una parábola, incidente o conversación. Lo importante es captar lo que significa con respecto a la verdad que contiene en los evangelios. Lo histórico es secundario. Su objetivo principal consiste en transmitir una verdad de otra categoría. No tiene la menor importancia el hecho de si esta entrevista entre Nicodemo y Jesús ocurrió o no. La importancia de todo lo que se dice en los evangelios no se soporta en su verdad histórica, sino en su significado. Es decir, que un incidente que puede haber ocurrido o no se utiliza para destacar algún aspecto psicológico e ilustrar cierto significado con relación a la enseñanza principal de Cristo. Si se les ve de este modo, puede decir que los evangelios son una inversión y que los incidentes están agrupados de suerte que proporcionen un significado y no para dar testimonio de un suceso histórico. Nicodemo no habló necesariamente en esta forma, y hasta es posible que ni siquiera haya conocido a Jesús. Es evidente que Juan lo emplea para destacar un tipo de hombre que tiene un contacto superficial con la enseñanza de Cristo y para demostrar cómo ese tipo de persona actúa ante ella. Los evangelios son significados muy concentrados, se les viste exteriormente con una serie de incidentes, sucesos, en especial cuando no se emplea la parábola, y toda la enseñanza se presenta en forma de una difícil paradoja, debido a que no era un conocimiento que se pudiera entender fácilmente, tampoco una enseñanza que pudiese darse directamente, precisaba otro lenguaje para transmitir las ideas de que habló Jesús. Un lenguaje que la humanidad corriente, personas como nosotros, no pueda captar. Parábola, incidente e ilustración se emplea como medios. Nicodemo aparece en los evangelios como aquella clase de persona que solamente puede entender la enseñanza de Cristo en su forma literal. También surge como un hombre que, por cierto, creía que se aproximaba al reino de los cielos terrenal, un reino con un rey de carne y huesos que reinaría como cualquier rey y mataría a todo el que no tuviese de acuerdo con el que a Nicodemo le parecía justo. También es evidente que Jesús procura ayudar a Nicodemo a salir del nivel de una interpretación física. Trata de indicarle que siendo la clase de hombre que es, con todos sus perjuicios, gustos y disgustos, y con todas sus ilusiones de los sentidos, no puede ver a Dios, y que debe someterse a un proceso que llama el renacimiento, antes de poder siquiera creer que sabe o que entiende algo de la voluntad de Dios. Se precisa otro nivel de ser, antes que sea posible decir algo acerca de Dios. De modo que Jesús dice a Nicodemo que a menos que nazca como un nuevo hombre, a menos que se convierta en otra clase de hombre, no podrá ver a Dios, no podrá ni siquiera imaginar lo que Dios es. Pero las gentes quieren darse cuenta de Dios a la altura de su propio nivel de ser,
y muchos creen que pueden hablar de Dios y de la voluntad de Dios. Predican y escriben acerca de la voluntad de Dios como si supiesen lo que esto realmente significa, y sin siquiera molestarse en buscar el significado profundo de lo que se dice en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra. No solamente imaginan que la voluntad de Dios se hace en la tierra, sino que si alguna de sus amistades sufre un infortunio, lo toman como indicación de que la voluntad de Dios obra sobre ella en la forma de un castigo. También suponen que saben algo acerca de Dios, que saben lo que Dios quiere. Escuchan o pronuncian sermones referentes a los deseos de Dios y hasta se consideran superiores a los que no obran conforme a la religión, conforme a sus ideas, y a los que no militan en la misma iglesia. Esta es la situación corriente en la vida con respecto a lo que se llama religión. Pero Jesús no enseñó religión, enseñó el renacimiento. Y todo el sentido de los evangelios está en la metanoia y el renacimiento. Pero debido a que nadie entiende que tras la enseñanza de Cristo hay algo específico y real, y debido a que todo lo que enseñó clara y específicamente se convierte en religión, toda su enseñanza quedó transformada en otra cosa, en motivo de disputas, divisiones y sectarismos, y así en persecuciones violentas y sanguinarias, y en horribles guerras. Todo esto se debe a que no se entendió la enseñanza de Cristo, y este fue un hecho inevitable, porque lo que enseñó y los significados que oculta la narración en los evangelios está por encima de la humanidad, pues se refirió a un nivel superior del hombre, a un desarrollo que se encuentra por sobre el nivel en que está, sea la clase de persona que fuere, a lo que crea ser. ¿Qué significa nacer otra vez? ¿Cómo podrá el hombre en medio de esta vida, rodeado por tanto fenómeno abrumante, por tantos sucesos que cambian en el mundo exterior, cómo podrá nacer otra vez? Ser un hombre nuevo, otra clase de hombre, un hombre diferente a lo que es. Jesús dice a Nicodemo que el hombre tal cual es carne, que para ser diferente, para nacer otra vez, tiene que nacer de agua y de espíritu. En otras partes del Nuevo Testamento se indica que el hombre ha de morir para sí mismo, que ha de morir como es antes de que pueda nacer de nuevo. O sea que ha de morir para la carne, antes de que pueda nacer del espíritu. Pero estas palabras tan a menudo han oído tantos millones de personas con tanta placidez, permanecen como meras palabras y solo producen la satisfacción de las cosas familiares cuando se las reconoce y nada más. ¿Qué se quiere decir por carne? ¿Y qué es agua? ¿Y qué es espíritu? La gente puede imaginar que al menos entienden lo que significa carne, y que morir para la carne o sobreponerse a la carne significa someter el cuerpo a alguna disciplina, privarle de alimentos o renunciar a todos los placeres físicos. Posiblemente sea esto lo que generalmente se entiende por ir contra la carne. Por cierto que son muchos los que así lo entienden y piensan en los anacoretas, en los eremitas y en los santos como en personas que hicieron de esto su principal objetivo, con la esperanza de llegar algún día a un nivel superior, a un elevado desarrollo de sí mismo, empleando semejantes métodos. No puede imaginarse nada más absurdo, pues nadie que empiece por ese punto de vista tan exterior podrá conseguirlo. Nadie lo ha conseguido. Estas personas no han captado el sentido de una frase que Jesús emplea en otra parte, cuando se refiere a los que quieren seguir su camino. Dice que para seguirle, o sea, a fin de seguir su enseñanza, el hombre ha de negarse a sí mismo. Por lo que en general, las gentes imaginan que esto significa negarse o privarse de algo externo, de alguna comodidad o quizás de algo que quieren mucho. No entienden la idea de que para que el hombre pueda negarse, ha de negarse a sí mismo, a lo que es o cree ser. La parte en que Jesús dice esto, Mateo 16:24, tiene en el original griego el sentido de que la persona ha de negarse por completo a sí misma. Se cae de su peso
que si una persona es capaz de un mayor desarrollo latente en sí misma y capaz de alcanzar un nivel más elevado o superior, no puede seguir siendo el mismo, o sea, sí mismo, y a la vez pasar por un cambio interior. Pues cambiar interiormente, cambiarse a su sí propio, no significa agregar a lo que uno ya es, como cuando se agrega algo al propio saber con el estudio de alguna otra materia. La idea de la transformación nada tiene que ver con la idea de la adición, de un agregado. La palabra griega metamorfosis, que es la que emplea Mateo, que se tradujo por transfiguración y que Pablo emplea como reforma en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir una transformación completa de la mente. La palabra castellana mente proviene del latín mens, que significa entendimiento. En los experimentos que la naturaleza ha hecho en el terreno de la transformación de insectos, se ve que la metamorfosis de la oruga en mariposa no es algo que se agregue a la oruga, como agregarle alas, por ejemplo, sino que constituye una transformación completa, el cambio en el sentido del mero crecimiento y decadencia, o de aumento o disminución. Es algo que existe en todo el universo, pero también existe otro orden de cambios, el fenómeno de la transformación. Toda la química es transformación y en este sentido un milagro. El fuego que arde en un hogar es transformación. El desarrollo de un pollo dentro de un huevo es transformación. El desarrollo de un ser humano desde una célula es también transformación. La transformación de una célula en el hombre o de una oruga en mariposa pertenece al reino de la naturaleza, no así la transformación de que habla Jesús. Esta no es obra de la naturaleza. Todo lo que se ha descubierto acerca de la naturaleza y de esta evolución y transformación pertenece a un orden muy distinto del que se habla en los evangelios y en muchísimos escritos aún más antiguos. Por consiguiente, no ha de sorprendernos la idea de que si la naturaleza produce una transformación mediante su propio proceso, lento y gradual, también haya en la vida de la mente, del sentimiento y de la conciencia un proceso similar cuyo objeto sea producir una transformación aún mayor. El hecho de que en el mundo externo fenoménico, en el mundo natural, haya una transformación sugiere que también la hay en el mundo psicológico, mental, emocional, el mundo en que todos realmente viven. Esta es la transformación a que se refiere Jesús en su conversación con Nicodemo. Dicha transformación o renacimiento, si procuramos entender lo que con relación a ella es posible, depende de que el hombre ya no sea o no esté en la carne. Tal cual es el hombre es de carne y agua. Puede nacer de agua y de espíritu. Esto significa que hay un elemento de conexión o un principio o factor que permanece en esta transformación, el agua. Todos estos términos son evidentemente técnicos, o sea que corresponden a un lenguaje especial que entendieron los que estaban en estrecho contacto con Cristo. Pero si consideramos el significado de la metanoia, podemos captar idea de que la carne se refiere a la mente carnal, expresión que efectivamente se emplea en el Nuevo Testamento. La actitud de Nicodemo representa esta literalidad, la de la mente carnal, aquella que se apoya en los sentidos externos, la que se vuelca hacia la vida exterior o que está conformada a este siglo. Hay en ello un significado más sutil que el de la vanidad o mundanidad. Su sentido más profundo no estriba en estas consideraciones. La mente que se alimenta solo de la carne, del alimento que producen los sentidos, no puede tomar contacto con el espíritu. Lo primero que hemos de advertir es que el hombre ha de negarse a sí mismo. Esto se refiere a la idea que tiene tras sí a todas las formas de su imaginación, a la totalidad de las ilusiones que tiene de sí mismo y a cuando le induce a creer que cree ser lo que supone. La carne no puede ayudarle a cambiar y no puede,
porque nadie puede ver dentro de sí mismo con los órganos de los sentidos, que fueron creados para relacionarse con el mundo exterior. Nadie puede empezar a verse a sí mismo con la observación exterior. La mente que se apoya en los sentidos no puede reproducirle al punto preciso desde el cual comenzar, y así estará en la misma situación que Nicodemo, quien comienza fuera de sí y a quien Jesús corrige indicándole que todo estriba en el hombre, que todo se soporta en que el hombre pueda renacer, y que para ello ha de comenzar desde adentro. Vale decir que ha de comenzar desde sí mismo, y no desde los milagros que haya observado, ni de las deducciones que haya hecho acerca de Dios, sobre la base de las pruebas que le aportaron los sentidos. En el próximo video revisaremos la mujer de Samaria. No te lo pierdas. Suscríbete a este canal para conocer un mundo espiritual